Buenos días. Nos conectamos nuevamente pues al servicio de ahí este momento. Comúnmente los servicios inician a las 11:30 y ahí tuvimos unas poquitas fallas técnicas, pero vamos a comenzarlo todo bien y que todo esto sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, vamos a leer de nuevo el Salmos 21 para poder comenzar. Dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación. ¿Cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Amén. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Escuchando su palabra nos damos cuenta cómo nuestro Dios siempre tiene cuidado de sus hijos, de su pueblo. Dura cosa es enfrentarse a la ira de nuestro Dios y nosotros, los que le tememos, los que somos sus hijos, nos gozamos porque estamos bajo su cobertura. Amén. Vamos a alabar este día a nuestro Dios. Vamos a disponer nuestros corazones. Padre Celestial, te ofrecemos este día, Señor, esta alabanza, para darte a ti la honra y la gloria, Padre. Henos aquí y nos presentamos, Señor, todos los que estamos físicamente aquí y los que están en otros lugares, Señor, reunidos mediante estos medios, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aceptas nuestra presencia como una ofrenda viva, Padre, y te rogamos, Señor, para que pongas tu Santo Espíritu, Señor, moviéndose en medio de nosotros. Sé tú presente, Padre, como lo has prometido en las Escrituras, Señor, donde dos o más están reunidos en tu santo nombre. Ahí estarás tú, Padre. Queremos este día tu presencia para alabarte, para glorificarte, para postrarnos a tus pies en adoración y en agradecimiento, declarando, Padre, que tú eres digno de recibir toda gloria y toda honra, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Nos gozamos porque vamos a retomar y doblemente a bendecir a nuestro Dios con estas alabanzas. Aplaudamos y levantemos canto a nuestro Dios. Amén. Dios por siempre. No lo puedo, no
mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré, amén. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Digno de alabar. Grande es Jehová. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Grande es tu nombre. Grande es Jehová. Digno de alabar. Grande es Jehová. Digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Grande es tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Alabado sea nuestro Señor. Amén. Glorioso Gracias, nuestro Dios. Señor. Alabado sea por siempre. Glorioso Rey. Alabado sea por siempre. Él es celoso de mí. Su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú, cuán grandes tus afectos son por mí. Amén. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Glorioso Rey, Padre eterno, alabado seas por siempre. Amén. Glorioso Señor. Amén. Él es celoso de mí. Su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia.
nos ama, porque Él nos amó primero. Glorioso Rey, Padre poderoso, a ti sea la alabanza, Señor. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Si nos ama, si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Quiero que le digas una vez más cuánto nos ama. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Amén, gloria a Dios. Glorioso Padre, Padre eterno, a ti sea la alabanza, Señor, es lo único que te podemos ofrecer, porque tú eres un Rey y todo lo tienes, Señor. Lo que necesitamos de ti, Señor, porque sin ti nosotros no somos nada. Te amamos, Señor, y te necesitamos. Amén. Glorioso Rey, Padre eterno. A Él sea la alabanza, la Bendito gloria y sea la tu honra. nombre, Señor. Gracias, Dios. Toma el control, Señor. Amén. Podemos imaginarnos cómo será estar con nuestro Padre Celestial. Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que ahí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Amén, gloria a Dios. Amén, Padre eterno, rodeado de tu gloria, Señor. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, o quizás ni pueda hablar. Puedo imaginarme, Solo imaginarme. amén. Puedo imaginarme el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme Amén. solo imaginarme. Amén. Rodeado de tu gloria, Señor. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, O quizás ni pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme. amén, gloria a Dios. Rodeado de tu gloria, Que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré.
Dios. Exaltado sea tu nombre, Señor. Glorioso Rey, Padre eterno, a ti sea la alabanza, la gloria y la eternidad por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gracias, Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Cantemos con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. Entona esta alabanza. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, En lo que harás. en lo que harás en mí. Amén. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí. Quiero que le entones con todo tu corazón. En mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, En lo que harás. en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, amén, en lo que harás en mí, en mí. Cántale con todas tus ganas. En mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Eres precioso. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Amén. Glorioso Rey, Bendito glorioso sea, Señor. Padre, recibe, Señor, toda la gloria y la honra eternamente y para siempre, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres el creador del cielo, de la tierra, de los mares y de todo lo que habita en ellos. Padre eterno, glorioso Rey, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe
alabar a un Dios vivo, a un Dios que es lo que le encanta a Él, las alabanzas, y es lo único que le podemos dar, porque Él es un Rey que todo lo tiene, y de su amor y su misericordia cubre Gracias, nuestras Señor. necesidades. Amén. Bendito y exaltado sea, Señor. Amén. Vamos a Gracias. escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, el mensaje que nos tiene preparado, y todo es para bendición en nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Amén. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes. Bájale al máster. La mitad. Más. Bienvenidos sean ustedes, hermanos. No sé si me escuchen. Gloria a Dios. Estamos gozosos, hermanos, porque estamos en presencia de nuestro Dios. La verdad, hermanos, es que es un gozo maravilloso el hecho de sentir la presencia y la cobertura. Recuerden, hermanos, que si hay algo que Dios nos ha prometido desde el principio de las Escrituras, es que Dios estará con nosotros. La posesión más valiosa que tenemos, hermanos, es la presencia misma de nuestro Dios. Permítanme. Sí, queremos que el mensaje sea bien recibido, sea bien escuchado. El mensaje de este día, hermanos, es nuevamente, hermanos, debemos de tener discernimiento cuando escuchamos palabra. Debemos de pasarlo siempre por el tamiz de las Escrituras. Hoy en día, hermanos, realmente hay una abundancia de personas que se autoproclaman profetas, se autoproclaman apóstoles, enviados de Dios. El Señor nos ha prevenido de estas personas. El Señor nos ha instruido a través de este hermoso y maravilloso libro que nos dejó como manual de vida, sin el cual nosotros, hermanos, nosotros los cristianos, en verdad no somos nada. Nos ha prevenido de estos mensajes que comúnmente están abundando ahora. Sabemos bien que la palabra de Dios debe cumplir un propósito en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia. Siempre que ustedes se encuentren palabra, mensajes, debe cumplir algunos requisitos para determinar si viene o no de Dios. Obviamente, si es profecía, lo que se dice profecía, eventos por venir, sabemos que si se cumplen es que venía de Dios, si no se cumplen es que no venía de Dios. Pero generalmente el mensaje de Dios a través de la profecía y de sus pastores, predicadores, evangelistas, tiene un propósito, tiene el propósito de edificar a la iglesia, tiene el propósito de hacerla crecer, de fortalecerla, tiene el propósito de exhortar a los hermanos que andan en mal camino y tiene el propósito de consolar. Entonces, si no reúne estos tres requisitos o alguno de los tres requisitos, tengan por seguro, hermanos, que toda palabra que llegue a sus vidas no viene de Dios. Por el contrario, el Señor de este mundo, el Señor que tiene el gobierno de la tierra en estos momentos, utiliza todo medio para confundir. Estoy consternado de ver cómo se han virilizado o viralizado o han ebullido
tantos mensajes por medios de las comunidades sociales, de noticieros, programas de televisión. Estas fechas de encierro han sido dramáticas en cuanto a la cantidad de televisión que ve las personas, la cantidad de información equivocada que les llega a sus vidas. Es realmente preocupante. Por ello el Señor nos llama a este día para que tengamos discernimiento, hermanos. Este día quiero dar gracias a Dios por su presencia, hermanos, la presencia de ustedes. Voy a poner en manos de nuestro Dios este servicio para que todo lo que se diga sea su palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en tu presencia, Padre, por el privilegio que nos das de recibir, Señor, tu palabra, ese alimento que tanta falta nos hace, Señor. Nosotros vivimos por ti, Padre, y bajo tu cobertura, y tomados de tu diestra, Señor, es donde queremos caminar, Señor. Pues ahora, henos aquí, Señor, presentes a esta hora del día, consagrando para ti este día, Padre, en festejo, en adoración, en agradecimiento, Señor. Tu pueblo, Señor, está reunido, Padre, esperando, Padre, que des palabras, Señor. Por ello, Señor, primero, no soy digno yo, Señor, de ser portador, Padre. Sin embargo, tú has tenido misericordia de mi vida y te doy gracias, Padre. Te suplico en el nombre de Jesús que sea tu palabra únicamente hablando a tu pueblo, que no sean mis razonamientos, ni formas de pensar, ni filosofía, que sea yo utilizado, Padre, como un instrumento únicamente, un ducto, Padre, a través del cual fluya tu palabra como un río de agua viva, Padre. Te bendecimos, Señor, y te suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús que pongas tú, Señor, ese sentimiento de agradecimiento y de adoración en todos los que estamos reunidos, y que no permitas, Padre, que los distractivos, ni ansiedades, ni preocupaciones, ni sueño, ni distracciones nos empañen este momento, Señor, ya que tú tienes preparada palabra para nosotros. Bendice, Padre, a todos y cada uno de los que están presentes y están escuchando o viendo este mensaje, Señor. Tú los has traído, Padre, con un propósito, y ese propósito es cualquiera de los que mencionamos, Señor, para edificación, para consuelo, Señor, para corrección. Te damos gracias y a ti sea la gloria y la honra, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, no quiero extenderme mucho, porque si nos ponemos a platicar acerca de los tiempos que estamos viviendo, pues ¿qué les voy a platicar yo, hermanos? Si ustedes están, inclusive yo creo, más enterados de todo lo que está ocurriendo. Estamos viviendo tiempos en los cuales ha explotado la violencia, hermanos. Recuerden que nosotros hemos estado exhortando al pueblo de Dios, a la iglesia, a que nos sujetemos, a que nos refugiemos en la palabra, que nos refugiemos en nuestro Dios. Pero también, asomando nuestras vistas al mundo, nos damos cuenta que estamos pasando por tiempos difíciles. Hermanos, se van a poner más difíciles. No, yo quisiera, hermanos, darles palabra en cuanto a que una promesa que se va a poner bien en poco tiempo, y es ahí donde entra el conflicto, hermanos, porque la palabra de Dios es para corrección, para consuelo, es para exhortación y para edificación de la iglesia. Y nosotros como iglesia, estando apartados en este momento, imposibilitados de reunirnos, por lo menos en esta zona de la República, sentimos esa ansia, ese anhelo de estar reunidos nuevamente en nuestros templos, en el templo de nuestro Dios, con nuestros hermanos. Anhelamos nuevamente el abrazo, el beso, el orar, la imposición de manos, y estas costumbres, hermanos, propias de la iglesia, se van a ver afectadas realmente con lo que está llamando ahora el mundo la nueva normalidad. Entonces, quisiéramos
agarrar y apagar, como hacer un reset o un reboot y comenzar otra vez antes de lo que había pasado de la pandemia. Pero estos son eventos, hermanos, que van a tener resultados y van a tener influencia el resto de nuestras vidas. Sí, va a pasar esto, sí va a llegar el momento de vacunas, va a llegar el momento de una aparente normalidad, pero ya Dios permitió que trazáramos un parteaguas este año, el año 2020, que lo vamos a tener en nuestra memoria. Hermanos, cuidado, hermanos, porque este mensaje es para la iglesia. Este mensaje está encaminado a conocer el poder, el atributo de Dios, que es el de ser omnisciente, el de conocer todo. Y nosotros estamos realmente sorprendidos porque he platicado con una cantidad enorme de hermanos, de cristianos, y hemos recibido retroalimentación en tiempos pasados acerca de qué tanto nosotros creemos. Fíjense, como iglesia creemos en absolutamente todo lo que nos dice la palabra de Dios. Eventos y atributos que son difíciles de concebir para la mente humana. La grandeza en sí de nuestro Dios es más grande de lo que nosotros podemos imaginar en nuestra mente. Este canto de que puedo imaginarme, en realidad es que nadie de nosotros podemos imaginarnos cuando estemos en presencia de nuestro Dios y en el reino de los cielos, ¿cómo va a ser? Hemos estado estudiando últimamente el libro del Apocalipsis y la descripción del reino de los cielos, y nos deja maravillados que con la capacidad de descripción de acuerdo a la época en que fue escrito el libro, las narraciones nos hacen ver un reino de los cielos espectacular, grande, inmenso. Nos hacen ver ciudades que miden 1200 kilómetros cuadrados, no cuadrados, sino hacia un lado y hacia otro. Nos hace ver la presencia luminosa, la voz de nuestro Dios, cosas que son inimaginables. Pero hasta ahí hemos visto cosas que en nuestras descripciones de la palabra que nos tienen maravillados y nos gusta soñar vivos acerca de cuándo será ese momento, cómo será. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando estemos en presencia de nuestro Dios? Obviamente nosotros sabemos que en el momento en que estemos en presencia de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que vamos a hacer es postrarnos en nuestras rodillas, nuestro rostro y darle gracias, decirle gracias. Eso es lo básico, es lo principal que se me viene a la mente. Pero hermanos, llega el momento en que tenemos que pensar que estamos viviendo en un mundo donde hay ciertas cosas que nos impiden o nos dificultan creer algunas de las palabras de la Biblia. En este caso, hermanos, el mensaje de ahora es: si la gente pudiera leer nuestros pensamientos. Es una forma chusca, si quieren ustedes, de imaginar lo que sería el poder leer los pensamientos de los demás. Este atributo de conocer los pensamientos de otras personas, obviamente es un atributo que únicamente lo tiene Dios, porque nosotros no podríamos vivir con esa verdad. Imagínense lo que sería poder leer o saber lo que está pensando un hermano, si estamos hablando de críticas, por ejemplo, en áreas de trabajo, en áreas de la escuela, en la misma casa, la iglesia. Hermanos, la iglesia parece que no, pero la iglesia tiene siempre núcleos, tiene personas que están criticando, que están juzgando. Llegar a un lugar donde estamos siendo criticados, como puede ser la escuela, el transporte, pero en la iglesia, hermanos, es increíble que exista tanto juicio. Entonces el Señor nos está hablando y nos está exhortando nuevamente a que recapacitemos y que pensemos que lo que está escrito en la Biblia es real, es absolutamente real, hermanos.
Imagínense ustedes las ventajas o desventajas de conocer los pensamientos. Todos decimos, bueno, pues si yo pudiera leer los pensamientos de mi prójimo, pues jamás me engañaría. Pero también estuviéramos viviendo en medio de una verdad que sería dolorosa para nosotros. Las emociones, ¿cómo conoceríamos las emociones de las personas que están a nuestro alrededor? Principalmente los sentimientos, hermanos. Yo no sé cuántos hogares existan matrimonios, cónyuges que están coexistiendo por un interés mutuo, por una comodidad, por una situación que no es amor. En el momento en que estuvieran estas personas escuchando los pensamientos uno del otro, sería un rompimiento espiritual y emocional gigantesco. Imagínense si el jefe pudiera leer la mente de un empleado, ¿qué estarían diciendo los empleados de él, no? Le estarían zumbando los oídos todo el tiempo. ¿Y qué clase de excusas puede hacer un empleado cuando llega ante el jefe si llegó tarde, por ejemplo, y está inventando que el camión, que el tráfico, o que el carro o lo que sea, y el jefe estuviera viendo prácticamente que se paró tarde y que por sus espaldas está diciendo, al cabo no me hace nada? Entonces, hermanos, es un desorden muy, muy curioso y muy chusco el pensar que nosotros tuviéramos ese poder, porque nos parece increíble tenerlo, pero hermanos, en la Biblia tenemos un mensaje muy importante. Esto nos lleva a reflexionar como iglesia cuáles son nuestros pensamientos ante Dios y cuáles son nuestros pensamientos acerca de Dios. Acerca de Dios, eso es muy importante, hermanos. ¿Qué pensamos también de otras personas que no son cristianas, por ejemplo, nosotros como iglesia? ¿Sí? ¿Qué pensamos de otras personas que son tiernitas o recién convertidos, que apenas están adentrándose en el mundo de la iglesia, en la cobertura de nuestro Dios, en su madurez espiritual? ¿Qué es lo que pensamos de ellos? ¿Sí? ¿Qué pensamos de los que son inconversos? ¿Qué pensamos nosotros de los católicos, de donde muchos de nosotros hemos sido extraídos por misericordia y por gracia de Dios? Entonces llega el momento en que pensamos y decimos, bueno, el que pensamos está escudriñado continuamente por nuestro Dios. Pero ¿qué fundamentos tenemos o en dónde encontramos nosotros esa precisión de saber lo que Dios está sabiendo de nuestros pensamientos? Para esto, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir el capítulo 4 del libro de Juan y ahorita vamos a ver qué relación tiene. ¿Sí? Vamos a abrir el capítulo 4 del libro de Juan. Dice así: Jesús y la mujer samaritana. Vamos a leer un poco de lo que la Biblia nos dice. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Dice entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacobo. ¿Sí? Jacobo dio a su hijo José esa heredad, donde había ahí un pozo, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Estamos hablando que era mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Bueno, primero vamos a leer el contexto, saber el contexto de por qué pasaron por Samaria, a dónde iban, y conocer quiénes eran los samaritanos de aquella época. Los samaritanos, ¿sí? eran un grupo de personas
que quedaron como remanente cuando los asirios, como 750 o 740 años antes de Cristo, los asirios dominaron, gobernaron y se llevaron cautivos a 10 de las 12 tribus de los judíos, de los israelitas. Entonces se llevaron cautivos, pero se llevaron cautivos a, como quien dice, a la élite de los israelitas. Se llevaron cautivos a príncipes, a reyes, a la realeza, a gobernantes. Se llevaron cautivos de igual manera a los principales sacerdotes y dirigentes espirituales que respetaban su religión, el judaísmo, a todo lo que daban. Fueron llevados y sometidos a las costumbres de aquel país. Sin embargo, de aquel dominio de los asirios, sin embargo, cuando fueron llevados en cautiverio en la zona geográfica que está colindante totalmente con Jerusalén, estaban habitando un grupo de personas que eran también judíos, que eran también del mismo pueblo, pero que no eran ni de la alta sociedad ni eran tampoco personas muy religiosas. Quedaron muy vacíos esos lugares y empezaron a llegar gentes de otros lugares, pero principalmente llegaron a habitar ahí asirios, porque cuando sacaron a todos los judíos, dejaron muchas propiedades, dejaron mucha riqueza y regresó un grupo grande de asirios y empezaron a tomar posesión y a habitar ahí. Entonces las personas judías empezaron a revolverse con los asirios y empezaron a tener costumbres diferentes de lo que eran en sí los judíos, ¿sí? Entonces esto provocó que fuera un grupo de gentes que hasta el tiempo de ahora son adversos, son contrarios, no han sido precisamente como que han estado en guerra, pero han sido, no se toleran unos a otros. Los judíos ven poca cosa a los de Samaria, y los samaritanos ven también con celo y con recelo y con desconfianza a los judíos. Entonces, en esa época, estamos hablando cuando Cristo estaba por ahí, había un celo, desconfianza entre los judíos y los samaritanos. Porque ya después con el tiempo regresaron los judíos, tomaron posesión y ya resulta que ya estaban ahí los samaritanos, y entonces es más o menos el contexto. Pero resulta, hermanos, que cuando escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que en realidad, y pongan atención, en realidad el primer lugar donde nuestro Señor Jesucristo hizo una revelación de quién era, el primer lugar donde nuestro Señor Jesucristo predicó el Evangelio, que es lo que inicialmente vino a hacer, siguiendo después de que Juan el Bautista abriera el camino para que nuestro Señor Jesucristo fuera presentado y fuera revelado. Nuestro Señor Jesucristo empezó a hacer la voluntad del Padre y a predicar el Evangelio, y resulta que las primeras personas que recibieron a Cristo resulta que fueron samaritanos, no fueron ni siquiera judíos. Las primeras personas que testificaron y vieron una predicación del Evangelio en labios mismos de nuestro Señor Jesucristo fueron samaritanos. Y estamos hablando de personas que eran contrarias, que eran celosos, que eran en cierta forma enemigos. Los judíos, cuando querían caminar y llegar a un lugar donde tenían que atravesar Samaria, preferían darle la vuelta al territorio de los samaritanos, no cruzar con ellos. Preferían darle la vuelta y rodear. Eso es lo que normalmente hacían. Y en esta narración que estamos leyendo ahorita en Juan capítulo 4, Dios nos está revelando algunas cosas. Dice, versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces iba Jesús con sus discípulos, era día, era la hora de comer, era la hora en que estaban cansados. Nuestro Señor Jesucristo se sentó en ese pozo, ¿sí? Y los discípulos fueron a comprar comida. 9 dice, la mujer samaritana le dijo, cuando él le pidió, le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío? Entonces ya entendimos por qué la diferencia entre judíos y samaritanos. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí, le dijo la mujer. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Fíjense la forma de ver del mundo las cosas, ¿no? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Le preguntó la mujer samaritana a Cristo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús, ¿sí? Y quiero que ahorita guardemos esta porción de la Escritura, porque quiero que analicemos no tanto el mensaje de lo que Jesucristo dijo en ese momento, sino en cómo el pueblo de Samaria reaccionó ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el versículo 25 le dijo a la mujer, ya cuando estaba hablando con nuestro Señor, porque nuestro Señor le dijo, fíjense, no le adivinó, es profecía, es palabra de Dios. Le dijo que esta mujer había sido casada 5 veces y que estaba viviendo en unión libre con el hombre que estaba viviendo actualmente. La mujer se sorprendió porque tuvo tanta precisión en lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, y fue y llamó a las demás personas diciendo: creo que este es el Cristo, pero no lo estaba afirmando. Fíjense el conocimiento que tenía esta mujer. En el versículo 25 le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo en ese momento, en el versículo 26, le dijo: yo soy. Le dijo: yo soy, porque esta mujer había dicho: yo sé que ha de venir el Mesías. Para esto, hermanos, los samaritanos son tan celosos en su doctrina. Ellos tienen como ley y como máximo libro el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros escritos por Moisés y es la ley de Moisés. Ellos son totalmente legalistas, ellos siguen la ley. Y tienen también otro texto que se llama Menar Makaj, o Makaj, una pronunciación media extraña, el cual aborda varios puntos principales, pero el punto principal que maneja ese libro es que dice que solo Jehová es Dios. Solo Jehová es Dios y no hay nadie como Él. Esa es una premisa inamovible de la doctrina de los samaritanos y de muchos árabes. Solo Jehová es Dios y no hay nadie como Él. Entonces, esta mujer ya tenía conocimiento de las profecías en las cuales se hablaba de un Mesías. Y aunque ellos no creían que el Mesías iba a ser el Hijo de Dios, pensaban que iba a ser un profeta. Entonces, el hecho de que esta mujer se le hubiera revelado y hubiera dicho: yo soy aquel, le dijo: yo soy el Mesías, el Cristo, yo soy, se reveló ante ella, nos hace ver cómo Dios tuvo como prioridad, pongan atención, hermanos, tuvo como prioridad revelarse a los samaritanos antes que a los mismos judíos. Antes que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso es lo que dicen las Escrituras. Dios tuvo la decisión de revelarse a este pueblo que había sido en cierta forma enemigo, que había sido en cierta forma celoso, no se llevaba bien con los judíos. Y resulta que Cristo, el primer lugar donde Él declara que Él es el Mesías, el Cristo, es ante los samaritanos. Son cosas que tenemos que pensar y que ahorita va a tener sentido porque lo estamos viendo. Mira, hermanos, los samaritanos tienen creencias muy al estilo árabe. Entonces, el hecho de que Cristo haya escogido revelarse ante ellos nos habla de que nosotros como iglesia, en ocasiones, nosotros como iglesia y como cristianos, cuando hemos sido llamados a ser lo que Dios nos encomendó, que es llevar la palabra y el evangelio a toda criatura, resulta que en ocasiones somos nosotros prejuiciosos y como iglesia estamos haciendo prejuicios a quien sí vamos a entregar la palabra y a quien no.
Y ahorita que leamos el contexto completo de este capítulo, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre ha estado buscando a los más difíciles y que el trabajo de evangelización y de convencimiento, principalmente el de convencimiento, porque la evangelización está en manos de los que llevan la palabra, pero el convencimiento está en manos del Espíritu de Dios, ¿sí? Como un pueblo cerrado a la idea de un solo Dios y regido en las leyes de Moisés aceptaría un Mesías. Es muy extraño. Bueno, nosotros no somos israelitas, hermanos. Nosotros somos un pueblo extraño a los israelitas y creemos en Cristo. Y esto nos lleva a reconocer, ¿sí? Nos lleva a reconocer cómo somos nosotros y cómo hemos llegado a ser el pueblo de Dios. Nosotros hemos llegado a ser el pueblo de Dios cuando fuimos extranjeros por misericordia. Nosotros hemos llegado a ser pueblos de Dios porque fuimos perdonados de nuestros pecados. Nunca hemos sido perfectos, hermanos. Por el contrario, fuimos rescatados de una vida de pecado. Entonces, Dios nos está mostrando que nosotros como iglesia en ocasiones tenemos muchos prejuicios contra personas que nosotros consideramos que no son dignos de la misericordia, contra personas que pensamos no son dignos del amor del mismo Dios. Volviendo a los pensamientos, hermanos, recuerden que comenzamos hablando de qué pasaría si los pensamientos fueran conocidos por los demás. ¿Qué pensamientos nosotros tenemos como cristianos y parte de la iglesia acerca de los inconversos, hermanos? ¿Sí? ¿Qué pensamientos tenemos acerca de nuestros propios hermanos en Cristo cuando nosotros los estamos criticando? ¿Sí? Tenemos altivez nosotros en ocasiones. Esa altivez no es una altivez, híjole, lo que pasa es que la palabra altivez es muy ruda, hermanos, y ahorita les voy a explicar por qué. Pero en el momento en que nosotros nos sentimos que estamos espiritualmente más allegados a Dios y que estamos volteando a ver a nuestros hermanos más tiernitos por encima del hombro y pensamos que nosotros tenemos más favor de Dios, es algo que nuestro Señor este día está tratando de abrirnos los ojos y que recapacitemos en que nosotros fuimos parte de un pueblo que estaba determinado a la muerte, que estábamos enemistados con Dios, que fuimos rescatados de la muerte a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, todos esos sentimientos de que nosotros somos medios altos, ¿sí? Que nos sentimos muy santos, hermanos, este mensaje es a la iglesia. Nos sentimos muy semiperfectos, ¿sí? Vemos con desprecio a algunos inconversos. Cuando están viviendo en el pecado, están viviendo en medio de mundalidad. En lugar de verlos con misericordia, decimos hazte para acá, no te acerques a esas personas. He visto, hermanos, y en esos tiempos que hemos estado encerrados, he visto, hermanos, alabanzas y he visto servicios de iglesias de todo el mundo. Y hermanos, el predominio de la emoción y del sentimiento en muchas iglesias, cuando los ves todos pulcros, todos bañaditos, cuando ni siquiera hay gente morena en medios ni sucios, cuando ves en el grupo de alabanza puro ojo verde y puro hermoso y unas iglesias blancas llenas de luz, y el Señor está visitando a las iglesias y está evaluándolas como lo ha prometido a través de sus ángeles, el ángel de cada una de las iglesias en el Apocalipsis. Se está dando cuenta nuestro Señor y está evaluándonos en estos momentos de cómo somos nosotros. Y es ahí, hermanos, cuando estamos metiéndonos en el terreno de creer, ¿sí? Cuando las escrituras nos dicen que Dios está escudriñando nuestros pensamientos. Hermanos, ¿cuánto cuidado tenemos nosotros en pensar mal de las personas? Analícenlo. Fíjense, inclusive verbalmente existe una disculpa. Oiga, hermano, oiga, persona, discúlpenme por haber pensado mal de usted. Porque los pensamientos son
esa semilla, son ese nido donde empiezan a germinar ideas, sentimientos que llegan a ser inclusive pecaminosos. Vamos a continuar leyendo. Fíjense, hermanos, Juan, el mismo libro de Juan, nada más un poquito más adelante, 5:42. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en ese versículo? Juan 5:42 dice: mas yo os conozco. Ya podemos enfatizar y podemos subrayar con negro donde dice: mas yo os conozco. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo que no tenéis amor de Dios en vosotros, que no tenéis amor de Dios en vosotros. El contexto en el cual estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo esto era inclusive a personas que estaban relacionadas con sus discípulos. No voy a profundizar mucho, sin embargo les digo que estaba diciendo estas frases a personas que estaban cercanas a Jesús. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Fíjate, está haciendo la comparación. Y luego dice así: ¿cómo podéis vosotros creer, pues? ¿Recibís gloria de unos y de otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Fíjense qué época estamos viendo aquí. Nuestro Señor Jesucristo en aquellos años estaba recalcando un problema que es totalmente vigente hoy en día. El problema que tiene la sociedad, las familias, los grupos sociales, las iglesias, es que están buscando recibir gloria unos entre otros y no están buscando la gloria que viene del Dios único. Como viene en el versículo 44, la gloria que viene del único Dios, el Dios único. Entonces, veamos cómo a Dios no lo podemos engañar, hermanos. A Dios no lo podemos engañar, y nosotros como grupos sociales, como familias, como iglesias, grupos laborales, grupos escolares, siempre estamos buscando la gloria entre nosotros mismos, que la gente nos dé gloria, que nos alaben, y nosotros también adulamos con una gloria falsa a las demás personas para alimentar esa necesidad que tienen de ser glorificados entre ellos. Pero no estamos poniendo atención a lo principal, que es la gloria que viene del Dios único. Y esa gloria que viene del Dios único únicamente se va a manifestar cuando ese Dios único escudriña nuestros pensamientos y sabe lo que tenemos dentro. ¿Cómo sabemos qué tan intensa, qué tan profunda es esa sabiduría que tiene Dios de nuestros pensamientos, hermanos? La palabra de Dios no miente, la palabra de Dios es clara y no es exagerada, y es por ello, hermanos, por lo que comencé diciéndoles, hermanos, muchos cristianos dicen y leen las citas bíblicas y Filipenses 4:13, yo todo lo puedo en Cristo, y todas esas citas bíblicas que son de consuelo, de confort, de victoria. Qué bueno, la Biblia está llena de esas palabras, pero cuando la palabra de Dios nos dice que por ejemplo Dios ordenó al pueblo de Israel haber exterminado, como decíamos la palabra, a un pueblo con todo y niños y con todo y ancianos, empezamos a actuar un poco escépticos, a tratar de enjuiciar nosotros con nuestros razonamientos, nuestra moral y nuestra ética, si sería bueno matar a niños y ancianos, o si Dios, cuando se enojó y en esa rebelión abrió la tierra y se tragó a un chorro de gente y quemó a otra más. Esas cosas las ponemos como en un paréntesis donde no queremos tocar ese tema. ¿Por qué? Porque mira, yo sí reconozco que Dios tiene luego estas acciones. Tengo que ponerme a explicarle a los demás el por qué Dios hace las cosas, y es una posición muy cómoda entre los cristianos no querer explicar todo aquello que alguien, un inconverso, nos pregunta: oye, ¿y por qué si Dios es tan misericordioso hace esto o hace aquello?
¿Y saben en qué es lo que le estamos regando? Lo primero que le estamos regando es en que nosotros estamos ignorando a propósito estamos ignorando que Dios conoce nuestros pensamientos. Y eso es algo que también nosotros queremos poner en tela de aquí, espérate tantito, porque yo he pensado tantas groserías de aquel, y porque yo he pensado también, y saben que yo también he pensado inclusive en robarme aquello, y he pensado en sacar ventaja de aquello, y he pensado, y los pensamientos ahí están, y el enemigo lanzando sus dardos encendidos y penetrando nuestro escudo de la fe y encendiendo verdaderas hogueras e incendios en nuestra vida, y nosotros permitiendo los pensamientos. Ahorita no vamos a profundizar porque habrá oportunidad en que tratemos el tema de los pensamientos y llevarlos cautivos a Cristo Jesús. No lo vamos a tocar, pero sí debemos de comenzar, hermanos, por decirnos a nosotros mismos, reconocemos que Dios conoce nuestros pensamientos, mis pensamientos. Es ahí donde estamos nosotros renuentes a aceptarlo al 100%. Hermanos, Salmo 139. Salmo 139, hermanos. Pongan atención. Dice en el 2, tú has conocido, está hablándole a Dios, el salmista, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos, has entendido mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Hermanos, mi andar y mi reposo. En todo momento Dios nos está escudriñando. Y esto es, hermanos, un motivo para tener un temor reverente a nuestro Dios. El temor que le debemos de tener a nuestro Dios es reverente. Siempre enfatizo la diferencia entre un temor que es pánico y un temor que es temor a fallarle. Si Dios realmente está escudriñando mis pensamientos, no debemos de tener cuidado lo que estamos pensando, hermanos. El pensar es parte de cómo Dios nos evalúa. No nada más por nuestros actos o por lo que decimos. Tan es así que en su palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y eso es lo que estamos diciendo con nuestra lengua. ¿Qué es lo que estamos diciendo con nuestros actos y con nuestros pensamientos? Cómo nuestros actos son gobernados por nuestros pensamientos, porque para nosotros dar un paso lo tuvimos que haber pensado antes. Y no significa que digamos, bueno, y los impulsivos, los que hacen las cosas sin pensar, no vamos a entrar ahí. Pero lo racional es de que tú vas a hablar una palabra y la tienes que pensar. Y es algo que muchos tenemos problema o tienen problema de conectar el cerebro antes de abrir la boca, y es ahí donde vienen todos los problemas. Ahora, cuanto más los pensamientos, dejarlos relajados, dejarlos en blanco y andando, a ver qué pensamiento se mete. Es por eso por lo que Dios nos ha dado consejos. Y en el Salmo 139 nos damos cuenta y dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, dice el Salmo 139. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Hermanos, ¿se dan cuenta lo grave que es no controlar los pensamientos? Lo grave que es pensar mal del prójimo, pensar mal de los cristianos principalmente. Ya habíamos hablado en otro domingo, hermanos, acerca de la potestad que tenemos nosotros de ayudar a un hermano, exhortarlo al bien cuando nosotros ya nos hemos quitado la viga que tenemos en nuestro propio ojo y podemos ver cuál es la verdad para ayudar. Pero habemos cristianos que nos tomamos ese atributo y dicen, no, pues yo ya me quité la viga que tengo en mi ojo y ahora sí puedo juzgar a todo el mundo. No, ese juicio, esa clase de juicio está únicamente determinado y está hecho para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo en el trono. Entonces, cuando nosotros no pensamos lo que hablamos, resulta que Dios ya sabe lo que íbamos a decir, aunque no lo digamos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dice así en el versículo 5, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí
pusiste tu mano. Quiere decir que Dios está delante de nosotros y está atrás de nosotros y sobre nosotros. No hay forma de que nosotros nos podamos esconder de Dios. Tal conocimiento, dice el salmista, es demasiado maravilloso para mí. Hermanos, esta expresión es propia de nosotros. ¿Cómo cabe en nuestra mente finita, pequeña, humana? ¿Cómo cabe en esa mente ese acto tan alto que es de nuestro Dios? Así dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Ningún ser humano puede comprender al 100% cómo es que Dios está escudriñando y conoce lo que estoy pensando. Oiga, hermano, pues si somos 7,000 millones de habitantes y el Señor sabe lo que están pensando los 7,000 millones. Así es. Así es. Y ahorita no vamos a profundizar en los últimos tiempos cuando nosotros resucitemos y esa resurrección sea para vida eterna o para muerte eterna, porque va a llegar el momento en que todos los que murieron en Cristo van a resucitar, pero los que morimos en Cristo vamos a tener nuestro nombre escrito en un libro, y cuando vaya a hacer ese juicio, pues nuestro Señor Jesucristo le va a decir al Padre: mira, el nombre aquí está, entonces ya nos van a pasar. Pero los que no estén los nombres escritos en el libro de la vida, ellos van a tener que dar cuentas de todos sus actos, de todas sus palabras, de todos sus pensamientos. Y es ahí, hermanos, donde justo no hay uno. Volvamos a Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria del que viene, del Dios único? Es ahí donde nosotros debemos de buscar la gloria, es lo único que nos debe interesar. La vergüenza es que Dios conozca nuestros pensamientos. Fíjense a qué extremo podemos llegar, de que nos avergoncemos de cuáles son nuestros pensamientos, pero de ahí también viene la gloria cuando nuestros pensamientos son conforme a los pensamientos de Dios. Cuando nosotros tenemos pensamientos que son conforme a los de Dios, Dios también lo está sabiendo. Y sabe, y si lo pudiéramos comparar con un examen académico, llega el momento en que juntamos tantos puntos que Dios nos va a exentar. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón conforme al de Dios, lo hemos dicho en otras ocasiones, y nuestros pensamientos son conforme a los de Dios, y yo estoy pensando las cosas que Dios pensaría. Eso no se hace solo, se hace con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿sí? Y con la costumbre de vivir una vida en Cristo Jesús. Si nosotros nos acostumbramos a tener una vida en Cristo Jesús, no va a ser difícil que tengamos pensamientos conforme a los de Dios. De Dios es de quien debemos de buscar la gloria, no de los hombres. ¿Cómo podemos buscar la gloria de Dios si Él conoce nuestros pensamientos acerca de nuestro prójimo? ¿Recuerdan? Cuando estábamos hablando, oye, pues son un poco altivos mis pensamientos pues no son muy santos ni muy perfectos, pero pues ahí se van. Y despreciamos y vemos poca cosa a los inconversos. He aquí Isaías 5:15 dice: el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Hermanos, la altivez es un pecado muy grave ante los ojos de Dios. La altivez es la característica más desagradable que un hombre puede tener para con Dios. Dice en el versículo 16: pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados. Estamos hablando de que Dios va a castigar, será humillado todo el varón que sea altivo. Dios va a bajar los ojos de los altivos. Y esa altivez, hay veces nosotros no la decimos, estamos callados. Y es ahí donde entra el temor a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que si Dios conoce nuestros pensamientos y yo siquiera tengo pensamientos altivos, estoy atentando contra lo que realmente Dios está buscando en mí, en un hijo de Dios. Proverbios 6:16
6 cosas aborrece Jehová y las menciona. Y aún 7 abomina su alma. Pensar una cosa que abomina el alma de Dios, dice, Dios aborrece 6 cosas, pero ¿saben cuál abomina? Los ojos altivos. Los ojos altivos Dios los abomina, lo pone en primer lugar. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y en el 6:18 que dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ah, caray, ¿y cómo sabe Dios qué corazón está maquinando pensamientos inicuos? Si todo aquel inicuo que se pare enfrente de Dios y le pregunte Dios, oye, ¿has estado pensando pensamientos inicuos? Él pues no. ¿Cómo va a saber Dios mis pensamientos? Pero ya estamos leyendo en el Salmo 139 que nuestro Dios conoce absolutamente todo. Dice así, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Está entre las cosas que Dios más detesta, más abomina. La palabra de Dios nos exhorta y dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Es lo que nos dicen las escrituras. Bien, hermanos, volvamos a los samaritanos. Los samaritanos se les fue dada esta palabra antes que a todos nosotros, ¿sí? Nosotros somos extranjeros, advenedizos, somos gentiles y que hemos sido una rama que ha sido trasplantada o injertada en el olivo o en la vid principal que es el pueblo de Dios, ¿sí? Los samaritanos se les fue presentada esta palabra. Sigamos en Juan capítulo 4 versículo 13. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Se refería a la del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, se están dando cuenta de las palabras que nuestro Señor Jesucristo le reveló a un pueblo que era en cierta forma pagano, que era en cierta forma ajeno al pueblo de Israel. Cristo tuvo misericordia y se acercó a los samaritanos antes que a todos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que nuestro Señor Jesucristo está buscando primero a los que están más lejos, a los que viven en medio del pecado, a los que viven prisioneros de los razonamientos, juicios, psicologías, filosofías, el relativismo. Estas personas que están tan alejadas a nuestro Dios está en estos momentos acercándose con palabras de amor y diciendo, hey, mira, yo sé lo que todo mundo piensa, yo inclusive conozco lo que piensan mis hijos, mi iglesia, pero yo me acerco a ti y estoy dándote esta palabra del agua. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesucristo es la fuente del agua viva. Y Jesucristo es el mismo que conoce la verdad, ¿sí? Porque la verdad, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y cuando nosotros estamos leyendo en el Salmo 139, acerca de cómo Dios tiene conocimiento de nuestros pensamientos, es Jesucristo, Dios, quien nos está diciendo, fíjense cómo dice, Él, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Se está diciendo a Jehová, a Jesucristo, porque Jehová es el Padre, pero Jesucristo es en el Padre. Jesucristo es Dios. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has
entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, oh Señor Jesús, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Señor Jesús, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Hermanos, a través de estas enseñanzas que hemos estado recibiendo, nos estamos dando cuenta que es importantísimo cuidar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son esa fuente, son ese río de agua viva que nuestro Señor Jesucristo está hablando. No es simbólico, hermanos. Todos nuestros pensamientos fluyen de nosotros como una fuente, hermanos. Y nuestro Dios va a llegar el momento en que va a evaluarnos por esa fuente, por esa pureza de agua viva. Esa revelación se la dio Dios a un pueblo antes que a los mismos judíos, porque Él en su palabra dijo: a los míos vino, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando ahora qué tan profundo puede ser el conocimiento y la sabiduría que Él tiene de nuestros pensamientos, para que nosotros tengamos una transformación genuina desde nuestro corazón. Tengamos una transformación en la cual nosotros tengamos controlados y sometidos y cautivos todos nuestros pensamientos a nuestro Señor Jesucristo. Y que no veamos nosotros como iglesia que somos más santos o más puros o más limpios, ¿sí? O más perfectos que el resto del mundo. El Señor vino a mostrarnos humildad y mansedumbre. Y el Señor ha llamado a su iglesia nuevamente, porque ahorita no está dentro de las paredes, ahorita la iglesia está en sus casas. Y la iglesia está en algunos lugares comenzando a salir y comenzando a hacer trabajos de ayuda, de oración a los enfermos. Está haciendo trabajos de llevar alimento a necesitados. Y nosotros somos parte de esa iglesia que ya el Señor nos está llamando a que nos pongamos activos y que no nos pongamos altivos, sino que actuemos no con altivez, sino con misericordia, y que veamos que por muy pequeño, muy chiquito, orejón y feo que sea un hermano, que sea una persona, es un hijo de Dios que Dios está buscando llamarlo. De él depende constituirse en familia de Dios, de él depende constituirse en pueblo de Dios. Pero nuestro trabajo es levantar nuestra vista y ver que la mies ya está lista. Esto que está ocurriendo ahora, hermanos, es una evidencia de que Dios ha estado trabajando, no nosotros. Dios ha estado trabajando en los espíritus, en las almas de muchas personas que no han encontrado solución ni respuesta a la situación en la que están viviendo, que están reconociendo que únicamente a través de Jesucristo es donde ellos van a encontrar respuesta y salida. Y nosotros que tenemos esa respuesta, nosotros que tenemos a nuestro favor, que somos familia de Dios y que tenemos nuestras escrituras y que tenemos todo lo que Dios nos ha dado, no podemos cerrarnos y decir: no, estos merecen y estos no merecen que nosotros les demos palabra. Este es pueblo bonito para una iglesia y este es pueblo feo. No. Nosotros hemos sido llamados a que llevemos, y la consigna es llevar el evangelio a toda criatura, reconociendo lo que dice Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos incluye a nosotros, hermano. Nosotros hemos sido sacados de ahí, y de ahí nosotros hemos recibido un regalo gratuito. Y ese regalo gratuito, nosotros lo que hemos recibido de gracia tenemos que darlo por gracia. Y ese regalo gratuito que hemos recibido, dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros hemos recibido esa dádiva, ese regalo perfecto. La gracia de Dios es grande para con nosotros. ¿Cómo podemos quedarnos callados en estos tiempos y voltear a ver a personas que están en medio de enfermedad, de necesidad, de desesperanza? Y no podemos voltear y decirles: hermano, existe una vida después de esta, existe una vida en Cristo Jesús. Deja que Él cargue tus cargas, tus dolores, tus enfermedades.
Tenemos que llevar esa exhortación. El mensaje de la iglesia debe ser de exhortar al arrepentimiento, para que toda criatura confiese y crea. Dice Romanos capítulo 10, 9, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿sí?, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese regalo que nosotros hemos recibido por gracia tenemos que entregarlo. Esos son los galardones y la gloria que nosotros estamos buscando de Dios. La alabanza que nosotros estamos buscando debe venir únicamente de Dios, no de los hombres. A nosotros no nos debe importar lo que los hombres digan, sino lo que Dios diga. Y lo que Dios dice es lo que está viendo en nuestros corazones, a través de nuestros pensamientos. Romanos 5:1 dice: siendo justificados, ahora tenemos paz para con Dios. Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra que tenemos que llevar a toda criatura. Esta es la palabra que tenemos que llevar de esperanza, de exhortación. No todo es muerte, no todo es derrota. Se vienen tiempos difíciles. Estamos viviendo en los tiempos postreros, hermanos. No quiero ser de esos predicadores que tienen mensajes sensacionalistas y decir el apocalipsis ya está aquí, hermanos. El Señor ha estado enviando señales y ha estado enviando mensajes que son bastante contundentes al pueblo de Dios. Porque si ha habido un área con esto de la pandemia que ha sido observada, que ha sido encerrada, que ha sido castigada, ha sido la iglesia. ¿Cómo es posible que en poco tiempo vamos a ver lugares, bares abiertos y las iglesias todavía estén pensando a ver si les van a dar permiso de reunirse más del 20 o 30% de las personas? Nosotros como iglesia estamos siendo sometidos a una presión adicional. No solamente porque nos tienen presionados en ese sentido, sino porque nosotros también tenemos el compromiso con Dios de hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Romanos 8:1 dice: victoria eterna sobre el pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Son la palabra de Dios. Eso es lo primero que nosotros tenemos que llevar. Es la palabra de salvación. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, Él dijo: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, y la voluntad del Padre era llevar ese mensaje de salvación, es acercar el reino de los cielos. El reino de los cielos vino a nosotros, no nosotros fuimos a Él. En su momento nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia, pero nosotros, nuestra misión es llamar a cuantos nosotros podamos para que se vayan con nosotros en la iglesia, y no nosotros pensar en nuestra mente: este cuate lo merecerá o no. No está en nosotros. El Señor ha hecho a través del Espíritu ese poder de convencimiento a muchas personas que ni siquiera nosotros les hemos hablado, y están listos para ser cosechados. Y la palabra de Dios, igual como viene aquí en Juan capítulo 5, llega el momento en que nosotros vamos a tener que cosechar lo que no hemos sembrado. Ese es el tiempo de nosotros como iglesia. Vamos a cosechar lo que nosotros no hemos labrado. Entonces, hermanos, exhortamos a la iglesia este día a que pensemos con los pensamientos de Cristo, a que no vaya a venir nuestro Señor y nos vaya a juzgar por nuestros pensamientos, porque, hermanos, Dios sí sabe lo que estamos pensando y lo sabe perfectamente bien. Nos va a llamar la atención cuando vean que hemos tenido pensamientos de derrota, de enfermedad, de desánimo. Nuestros pensamientos deben ser victoriosos en Cristo Jesús y hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Tenemos que llevar esa palabra. Hermanos, este día no quiero dejar pasarlo sin que pregunte a ustedes, hermanos que están escuchando: ¿existe entre ustedes alguno que no haya recibido a nuestro Señor Jesucristo en su corazón? Este es el momento. Si tú, hermano, estás escuchando este mensaje y no lo has recibido, y terminaste hasta este momento de estar escuchando este mensaje, es porque Dios permitió que tú escucharas esto, y porque Dios te está llamando a ti a que seas parte de la familia de Dios, aceptando a Cristo como tu Salvador. El paso que tienes que dar es el paso gratuito más sencillo que uno puede dar.
Yo siempre he dicho que la salvación se parece a una mesa de buffet donde está lo más delicioso y deleitable y sabroso del mundo, que es la salvación. Pero nosotros tenemos que caminar a esa mesa y dar ese paso de fe. Si nosotros nos quedamos lejos, no vamos a disfrutar de esa mesa que está gratuita. Pero tenemos que dar un paso, y ese paso de fe es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Ese paso de fe es declarar con mis propios labios, así como dice Romanos: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense qué sencillo, pero qué profundo, porque necesitas hacer esa oración con el conocimiento, con la convicción, con la fe de que estás haciéndolo por corazón, no por compromiso. Es muy bonito cuando hay festivales, cuando hay eventos donde se reúnen y se juntan 50, 100 personas y se les dice: acepten a Cristo en su corazón, y todos oran y les damos su Biblia y se van con anotados y se les dice que su nombre está escrito en el libro de la vida, y ya después no se les da seguimiento. Y muchos de ellos se sintieron comprometidos porque iban con uno que aceptó. Y muchos de ellos están viendo la mirada de la mamá o del papá. Y muchos de ellos están viendo al pastor que está diciendo: a ver, acércate. Pero si tú estás escuchando este mensaje ahora, es porque Dios quiso que escucharas este mensaje. Y este día te está llamando el Señor para que ofrezcas tu vida y te rindas ante nuestro Señor Jesucristo. El paso es sencillo. Repite conmigo esta oración, hermano. Recibe a Cristo en tu corazón repitiendo estas palabras. No las dejes pasar. Y nosotros que somos pueblo de Dios, que ya tenemos tiempo caminando en los caminos del Señor, es tiempo de que reconozcamos que tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios, que tenemos que cuidar nuestros pensamientos, que tenemos que llevar a cuanta mies esté lista, llevarla a los pies del Señor. Ese es el momento en que nosotros como iglesia vamos a ser calificados no por la cantidad de gente que llevemos, sino porque nosotros lo hagamos. El Señor no te va a preguntar cuando estés en el reino de los cielos: ¿cuántos hermanos, cuántas almas llevaste a salvación? Y tú vas a andar contando: no, pues déjame ver. No, el Señor simplemente te va a preguntar: oye, ¿hiciste lo que yo te dije? Ofrecer esa salvación, ofrecer ese camino. Y es ahí donde nos van a evaluar. Hermano, si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón en este momento, cierra tus ojos, híncate, humíllate ante Dios. Muéstrale que tú no tienes el dominio ni el control de tu vida. Muéstrale que estás ofreciendo el control y el dominio de tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Y repite estas palabras: Señor Jesús, te agradezco que por mí hayas sido crucificado. Te agradezco que hayas sido tú quien tomó mi lugar en la cruz. Te agradezco que tú te hayas convertido en pecado en mi lugar. Me arrepiento de la vida que tuve antes de hoy. Entrego mi vida a ti, oh Señor Jesús. Entrego el control de mis sentimientos, de mis emociones y de mi caminar a ti, oh Señor Salvador. En este día ofrezco todo el dominio y la autoridad sobre mi vida. Te agradezco que hayas sido crucificado, derramado tu sangre por mí. Te agradezco que hayas resucitado al tercer día y hayas vencido a la muerte en forma de promesa de lo que yo recibiré cuando estemos en el reino celestial. Este día ofrezco el control de mi vida a ti y prometo no regresar a la vida de pecado. Sé tú, Espíritu Santo, mi consolador, mi consejero, mi guía. Te recibo, Espíritu Santo, y prometo no pecar más. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, esa oración que acabas de hacer significa que tu nombre efectivamente, porque lo hiciste por fe, lo hiciste no porque nadie te obligara o nadie te comprometiera, tú lo hiciste porque querías entregar tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida, ese libro que nuestro Señor va a sacar el día del juicio
y va a decir, estos son los que yo te llevé, Padre, estos están escritos aquí. Y vamos a ser bienvenidos y llevados al reino de los cielos para una vida en Cristo Jesús, para una vida eterna en adoración y alabanza a nuestro Dios. Hermano, felicidades, felicidades por esto. Yo, hermanos, antes de terminar con este servicio, tengo muchas ganas y tengo mucho anhelo, hermanos, por saber quiénes son ustedes, hermanos. He platicado con mi familia y con miembros de la iglesia acerca de que si es posible y si ustedes tienen forma, enviarnos una fotografía de ustedes, una fotografía de usted solo o de ustedes en familia. Y de preferencia una fotografía reciente donde se vea que ustedes están en el momento de estar recibiendo la palabra de nuestro Dios, en el momento que es el culto. Verlos no le hace que estén en pijamas o que estén en shorts o como sea, hermanos, verlos, conocerlos, conocer sus nombres, porque yo tengo conocimiento de los miembros de la iglesia y estamos en oración continua por la iglesia, y yo quiero incluirte a ti, hermano, que a lo mejor jamás nos hemos conocido, incluirte a ti, hermana, y poner tu causa, tu familia, tus hijos, tus padres en oración y conocernos. La forma de enviar las fotos, no sé, no estoy seguro cómo le podemos hacer, pero creo que la página tiene un inbox. Y si pueden acceder a ese inbox, envíen esas fotos y vamos a hacer algo bonito. Vamos a poner fotos en un futuro de las familias y de los hermanos que nos estén honrando con su presencia, y las vamos a pasar en la pantalla en momentos pues que estemos en comunicación. Vamos a ser más dinámicos, vamos a tener más actividades en medio de la semana, etcétera, y que seamos una familia en Cristo Jesús como Dios ha ordenado y ha diseñado a la iglesia, porque la iglesia está diseñada para que estemos en comunicación y que sea retroalimentación, que no sea únicamente en un solo sentido. Gloria a Dios por eso, hermanos, y si ustedes tienen en su corazón enviarnos fotografía o simplemente decirnos su nombre y en dónde nos están escuchando, va a ser un honor estar intercediendo en oración por ustedes y por su causa y empezar a conocernos. Hermanos, se acerca el tiempo en el que vamos a retornar nuevamente a las iglesias en servicios presenciales, y si el Señor lo permite, vamos a estar haciendo esto mismo, transmitiendo en vivo, y esta obra no va a parar, hermanos. Gloria a Dios por ello. Vamos a ser despedidos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor, y clamando a nuestro Dios que sea Él nuestra fortaleza para caminar en sus caminos y para tener un control y un dominio de nuestros pensamientos, hermanos. Nosotros como iglesia, más que tener deberes, tenemos privilegios. Padre Celestial, te damos gracias este domingo, Padre, porque nos has permitido, Señor, recibir tu palabra, nos has permitido, Señor, ser parte de tu pueblo, de tu familia amorosa, Señor, hacia ti. Nos has permitido, Señor, levantar canto y agradecimiento, pero también, Padre, gracias te damos porque nos has alimentado con tu palabra, oh Dios. Has tenido misericordia de nosotros como iglesia, Señor, y has llamado, Padre, a más pueblo, Señor. Has ensanchado tu pueblo, Señor, y sabemos, Padre, que tarde o temprano, Señor, ellos van a estar, Señor, rendidos de rodillas ante ti en alguna congregación, en algún grupo, en alguna casa, Señor, y sabemos, Padre, que las vidas que has tocado el día de ahora, Señor, las vas a transformar. Ayúdanos, Padre, a tener un temor reverente, Señor, a tu conocimiento, a tu sabiduría, a tu omnisciencia, Señor, y reconocer, Padre, que aún con los pensamientos podemos pecar y ofenderte, Señor. Ayúdanos, Señor, a controlar esto. Ayúdanos, Padre, a caminar en tus caminos, en tus estatutos, y clamamos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que tu cobertura sea en nuestras vidas en todo momento. Señor, reconocemos, Padre, que estamos orando a un Dios vivo y poderoso, al Rey y Creador del cielo y de la tierra y de los mares y de todo lo que en ellos hay.
Jehová es su nombre, Jehová eres tu Padre, y a ti elevamos nuestra oración, nuestra admiración, nuestro amor sea para ti, Señor, y no porque eres bueno únicamente con los otros, Padre, sino porque tú eres digno, Señor, de recibir toda gloria y toda honra, Señor, toda adoración y todo imperio sea para ti, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que el Señor sea con ustedes en todo ámbito, en toda área de su vida en la cual ustedes caminen. Caminen con gozo, porque nuestro Dios está con nosotros. Su presencia es innegable en nuestras vidas. Dios los bendiga, hermanos.